Pero yo quiero decirle que es una arma de Satanás impresionantemente poderosa. La culpa y la vergüenza es una herramienta que utiliza el enemigo todo el tiempo para destruirnos. Nos tiene atados. Nos tiene atados. Es algo que nos esclaviza. La vergüenza nos esclaviza. Y es en ese momento en donde nosotros tenemos que echar mano, cuando entra la vergüenza y entra la culpa. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una vergüenza falsa y una vergüenza verdadera. Pero en el momento en que entra una vergüenza falsa y aún entrando una vergüenza verdadera, es cuando tenemos que echar mano del perdón de Dios. Del perdón de Dios. Un ejemplo. Si el fundador de AA se levantara de entre los muertos y viniera y viera las dinámicas y la manera en la que trabajan ahora los grupos de Alcohólicos Anónimos, se vuelve a morir. ¿Por qué? Porque ahí te enseñan a que tú no dejas de ser un alcohólico. Y tú escuchas a hombres o mujeres que salen de esos lugares y te dicen: muy buenas noches, me llamo Mario Cancino, soy alcohólico y tengo 18 años de no tomar ni siquiera gelatina de rompope. Bueno, ¿eres o no eres alcohólico? Porque dice la Biblia en Marcos capítulo 12 que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Entonces tú no puedes andar diciendo que eres alcohólico. Fuiste alcohólico. ¿Qué sucede al estar haciendo eso? Estamos diciendo que todavía cargamos con dos cosas. Con culpa. Culpa de lo que hicimos cuando nos emborrachábamos. Culpa del daño que causamos por andar de borrachos. Vergüenza por todas las veces que avergonzamos a los demás y nos pusimos en vergüenza delante de los demás. Y eso es un yugo, eso es una atadura, eso es algo que nos liga. Cuando una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y lo hemos confesado con nuestra boca, viene la obra redentora, viene el trabajo, viene la función de la sangre de Jesús. Viene en función, entra en función, porque dice la palabra que en la cruz fueron clavados tus pecados, en la cruz fueron clavadas tus vergüenzas y en la cruz fueron clavadas tus culpas. Y aún dice Juan, teniendo culpas, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Culpa. Vamos a hablar de la culpa. Produce cierta cantidad de enojo porque nos sentimos atrapados por haber caído o por ser víctimas de nuestros defectos o de nuestras debilidades. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Yo quiero que no te distraigas porque hay alguna palabra que puede ser mal interpretada y entonces te vas a ir por ese lado. Porque es cierto que nosotros tenemos que reconocer nuestras culpas y tenemos que reconocer nuestras vergüenzas. ¿De acuerdo? Una cosa es tenerlas, ser conscientes de que hay culpa y hay vergüenza, y otra, que esas culpas o esas vergüenzas nos esclavicen. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero no podemos nosotros caminar con una actitud de cinismo, porque la palabra de Dios nos habla de pedir perdón y también nos habla de restaurar el daño. Y nos habla de una tercera cosa, de las consecuencias. ¿De acuerdo? Hay cosas que tú y yo hemos hecho que en el pasado las hicimos y que podemos ser perdonados. Se puede limpiar nuestra vergüenza, pero las consecuencias van a permanecer todo el tiempo.
¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios pensó en que las consecuencias permanecieran? Para que no vuelvas a caer en lo mismo. ¿Sí entendimos? Ok. La culpa produce cierta cantidad de enojo. Nos enojamos, nos molestamos. Porque la culpa es esa conciencia, ¿verdad? Que nos está recordando todo el tiempo el pecado o el error que cometimos. Esa es la función. Y Satanás se toma de eso. Y también cuando nosotros no tenemos un nivel de madurez emocional, cuando nuestras emociones están a flor de piel, cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros nos manejamos a través de las emociones, la culpa es un enemigo para nosotros. La culpa es un freno para nosotros. La culpa es algo que todo el tiempo nos va a mantener con una actitud de frustración. No puedo ser más, no puedo ser mejor, no voy a poder lograr esto, no voy a poder lograr aquello porque hice, porque lo hice, porque cuando lo hice, y porque lo hice, y cuando lo hice. Y entonces es una guerra en nuestros pensamientos, es una guerra en nuestra mente que nos limita. Y entonces eso después Satanás lo utiliza para que nos justifiquemos. Nos justificamos del por qué no podemos ser mejores padres. Nos justificamos del por qué no podemos ser mejores esposos. Nos justificamos del por qué no podemos ser mejores hijos. Nos justificamos del por qué no podemos ser mejores estudiantes. Nos justificamos del por qué no podemos ser mejores ministerios o hijos de Dios. Y eso es un estilo y afloje a ver quién tiene el control de estarnos culpando todo el tiempo. Y a veces nos peleamos con Satanás, con nuestras actitudes y nuestros pensamientos, y le decimos a Satanás: tú no te metas, para culparme yo, y yo me culpo solo, y no necesito de ti. Vergüenza. Vamos a hablar de la vergüenza. La vergüenza crea sentimientos de profunda pena y tristeza, y además de falta de autovalía. La vergüenza nos mete en estados depresivos impresionantes. Nos va metiendo, nos va bajando por unas escaleras de una manera tan sutil que cuando nos damos cuenta ya estamos en un estado depresivo crítico, crónico, y que cada vez va a ir avanzando más esa depresión. La vergüenza crea sentimientos de profunda pena, crea sentimientos de tristeza. Y además crea una falta de autovalía. Yo no creo mucho, me cuesta trabajo aceptar esas nuevas palabras como la auto, ya se me olvidó la palabra ahorita, pero ahorita me regresa. Me cuesta trabajo entender el que nos volvamos codependientes de que todo el tiempo algo o alguien nos esté motivando. Estamos buscando que alguien o algo todo el tiempo nos motive, porque si no nos sentimos motivados, no hacemos nada, no avanzamos. Y la Biblia nos habla de que nosotros no podemos, escucha bien, dice la palabra de Dios que si usted toma el arado, o sea, toma un reto, y el arado sabe cuál es el de usted y el mío. Es el mismo. Usted y yo tenemos el mismo arado. Estamos construyendo, estamos preparando una tierra como cristianos y como hijos de Dios, para que se siembre una semilla que dé fruto y fruto en abundancia. Pero le dice el apóstol Pablo que si usted toma el arado, si usted se hace cristiana, si usted se hace cristiano, si usted decide el reto de ser una hija de Dios, un hijo de Dios, usted no puede mirar hacia atrás. Usted no puede mirar hacia atrás. Porque cada vez que usted mire hacia atrás, usted se va a culpar. Usted se va a sentir con vergüenza todo el tiempo. Y entonces cuando Dios lo lleva a retos o a niveles más grandes, usted